Don Juan, muy buenos días. Pues este es un día bastante agridulce para los costos fijos. ¿Por qué razón? Porque todas las personas que tienen un empleado a su cargo verán subir ese salario mínimo por decreto presidencial por encima de la ley de la oferta y la demanda. Y esto es lo que se pondrá a juego en los próximos días. Pero también, don Juan, temas como las cuotas moderadoras de la salud, los servicios notariales, los aportes a la seguridad social, algunos arriendos de espacios no residenciales, las viviendas de interés social, todas estas viviendas BIS, las matrículas educativas de colegios y universidades y todo lo que tiene que ver con los servicios domésticos serán los productos y servicios que subirán después de este decretazo del presidente Gustavo Petro. Este 23%, don Juan, es algo que es 3 veces superior a lo que habían propuesto los empleadores representados en los gremios de la producción. 3 veces superior. Se había hablado de un 7,5, 7,6 de propuesta de incremento salarial, pero no, el gobierno, en una muestra de desprecio por el sector productivo, lo ha subido 3 veces. Esto ubica el salario mínimo, don Juan, en algo más de unos $540, lo que ubica al salario mínimo colombiano entre los más altos de la región. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros productos y servicios que van destinados al comercio internacional pues también van a subir y Colombia no tendrá el poder adquisitivo que digamos que se tenía antes. El costo, este salario mínimo de 2 millones de pesos, el salario mínimo que tiene que pagar cada empleador es 3.084.000 pesos. El salario mínimo integral, que es el que se le paga a una buena parte de las personas profesionales con estudios superiores, se eleva a 22.761.000 pesos y el salario mínimo en dólares, como le decía doctor Juan, es de $540 a la tasa de cambio de hoy. Pues un panorama que no se había visto en años, que históricamente el presidente refuerza su posición de ataque al sector productivo y a los empleadores, y los más beneficiados seguramente van a ser los congresistas y los empleados públicos, quienes tienen unos incrementos superiores a esta cifra fijada por el gobierno, don Juan. Profesor Fernando Quijano, le pido que me repita el listado de incrementos en cadena que están atados al salario mínimo. A ese 23%, además de beneficiar a trabajadores de salario mínimo, ¿en cuáles otros ámbitos se proyecta? ¿Dónde más impacta este 23%? De manera directa. Luego analizaremos de manera indirecta cómo se traslada al resto de la economía. Automáticamente las multas, don Juan, todas las multas, digamos, un tema de tránsito, un tema judicial, todas van a subir el 23%. La más importante y lo que más se va a encarecer es las cuotas moderadoras del régimen contributivo de salud, los aportes a seguridad social, las pensiones, los riesgos profesionales, todas las tarifas notariales, toda esa burocracia que se pide en trámites públicos se van a subir, los exámenes de laboratorio, el mantenimiento y reparaciones de los vehículos en los carros, los servicios, una peluquería, don Juan, una peluqueada, un servicio de cuidado personal, los servicios de cuidados de los niños, todo lo que tiene que ver con arreglos eléctricos, todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, servicios médicos auxiliares no hospitalarios, los servicios relacionados con las copropiedades, o sea, la vigilancia privada. Aquí hay una alerta roja que se ha venido recordando desde ayer. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con consultas médicas, las consultas médicas generales y los servicios de lavandería, don Juan. Estos
todos estos costos que usted tiene que pagar a diario, usted como familia, usted como persona, a partir de 48 horas, pues seguramente va a experimentar esta subida. Es realmente dramático lo que este decretazo del gobierno puede hacer con el costo de vida. Veamos cuánto será el costo de vida del mes de enero, donde se empezarán a medir las consecuencias de este decreto presidencial. Profesor Quijano, para nuestros oyentes y de manera pedagógica, ¿por qué la Academia Económica y sobre todo los expertos en mercado laboral dicen el efecto de este decreto va a ser mayor desempleo y mayor informalidad laboral? Lo que refuerza, don Juan, esta idea que es un tira y afloje que viene desde el año 2020, de pronto cuando David Card, que es un economista estadounidense, dijo que el incremento del salario mínimo, dijo en su momento, unos estudios basados en 1992 que él hizo en Estados Unidos, dijo que el incremento del salario mínimo no era inflacionario. Muchos economistas, digamos de la línea del presidente Petro, digamos, se basaron en estas ideas económicas y el presidente durante sus 3 años de gobierno siempre decretó el salario mínimo, lo subió un 16%. Luego, David Card, como quien dice, reculó en su teoría y dijo que eran teorías muy viejas y que dependía de cada país, cada sector económico, si esto realmente tenía implicaciones. Es decir, echó de para atrás la teoría. Ahora, es simple, esto digamos no tiene una hipótesis económica muy elaborada. Una persona que hoy paga un arrendamiento de 500,000 pesos y le suben y espera que se le venza el contrato, si bien los arrendamientos están regulados y tiene un tope, lo más probable es que le suban ese 22% y que muchos productos y servicios que esta persona paga, pues automáticamente el costo de vida se va a disparar un 23%. Sobre la formación de empleo, muchas personas que no tienen para pagar estos 2 millones, pues simplemente van a pactar informalmente con una empleada doméstica, con un vigilante, con un jardinero y le van a pagar por horas o le van a pagar por debajo de estos 2 millones de pesos, porque el incremento de salarios en todos los salarios no va a tener ese incremento del 23%. Unos van a ser con IPC, es decir, con una inflación de un 5%, otros incluso lo hacen con un crecimiento de la economía que va a estar en 2,8, 2,9 y otros, los mínimos, es que le van a pactar este incremento del 23%. Estos 3 incrementos, don Juan, son los que más se van a sentir en el costo de vida, un costo de vida que de por sí es la inflación la tercera más alta de América Latina. Doña Darcy Quinn, usted tiene preguntas para el profesor Quijano. Hay muchas preguntas después de esta decisión. Doña, adelante. Don Juan, gracias. Sí, porque es que desde ayer nos están bombardeando a todos los colombianos con una cantidad de noticias que no sabemos si son reales o no, y por eso le pregunto a quién sabe. Doctor Quijano, ¿les sube el salario mínimo integral? Es decir, el salario mínimo integral estaba yo oyendo que va a quedar algo así como 22 millones de pesos. ¿Y le suben los salarios a funcionarios públicos, a ministros, a congresistas, al mismo presidente? El salario mínimo integral para el 2026 queda en 22.761.765. Ese salario mínimo estaba en 18,5 millones cuando entró el presidente Gustavo Petro, estaba en 16 millones. Los que más han visto incrementar su ingreso salarial son las personas que devengan un salario mínimo integral. Recordemos que el salario mínimo integral es el que el mismo empleado se paga los parafiscales. Son esas personas que no tienen cesantías, que ellos se pagan gran parte de la salud, gran parte de las pensiones. Este salario mínimo integral es el que se le aplica a los ministros y el que se le aplica a los congresistas. Ahora,
Con este incremento, es decir, un congresista creo que está en torno a los 50 millones de pesos, creo que son 52 millones de pesos, se le va a subir este 23% y a ellos ya se les había incrementado. Quiere decir que durante el cuatrenio del presidente Gustavo Petro, los más beneficiados en ingreso salarial son los congresistas. Obviamente, este mismo incremento va a ser, como quien dice, el ingreso distribuidor de todo el aparato judicial, de todas las fuerzas militares que tienen estos ingresos, estos ingresos mínimos, integrales, y obviamente lo que se venía encendiendo una luz roja sobre el déficit fiscal, pues simplemente se va a aumentar en términos de costos fijos de la Administración Nacional. Esto es una bomba verdaderamente de enormes consecuencias para el próximo presidente. ¿El mismo salario del presidente, doctor Quijano, se va a subir un 23%? No, este no sube un 23%. Veamos, digamos, el decreto, cómo yo creo que es un decreto que se sube cada que hay cambio presidencial, pero sobre el salario del presidente ya le preciso, pero yo creo que este sí es más fijo. Pero entonces esto lo que quiere decir es que no solamente supuestamente son los más pobres los beneficiados, también hay una cadena de personas que ganan unos salarios abultados y a los cuales les va a subir enormemente estos ingresos. Doña Darcy, usted puso el dedo en la llaga. Estamos hablando del salario mínimo integral, del cual nunca se habla. Todos hablamos del salario mínimo de las personas, digamos, de servicios domésticos, por decirlo algo, de los vigilantes, de las personas, pero las personas que tienen salario mínimo integral por encima de los 22 millones de pesos, esas personas, y más del orden estatal, esas personas sí van a tener un incremento enorme, y es la bomba fiscal y es la preocupación del déficit fiscal. Veamos hoy cómo reaccionan los mercados, particularmente en la tasa de la deuda colombiana. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. El dólar realmente no tiene nada que ver con esto, pero sí la deuda del gobierno, la preocupación por el déficit, y es este decretazo. ¿Cuánto va a ser la cuenta de cobro que le va a pasar al déficit fiscal? Porque recordemos que el Estado no tiene dinero, pero va a tener que conseguir más dinero vía incremento, particularmente del salario mínimo integral, que es el de los 22 millones. 6 de la mañana, 23 minutos. Adelante. Una pregunta, o bueno, muchas preguntas de oyentes, don Juan, con su permiso, pero preguntan oyentes que hoy, digamos, están un poco encima del salario mínimo. Alguien que hoy, 2025, gana 2 millones, ¿qué va a ocurrir con esa persona a partir del 1 de enero, doctor Quijano? Automáticamente las cajas de compensación dicen que en Colombia hay 7 millones de personas que devengan el salario mínimo. La primera quincena, o sea, el 15 de enero, ya tienen que ver el incremento. Esto es un decreto del gobierno. Automáticamente las personas que tienen un contrato con un empleador de salario mínimo, se les tiene que pagar los 2 millones de pesos. Recordemos que están divididos en más o menos 1.700.000 y pico de pesos de básico, más el subsidio de conectividad, que es de 250.000 pesos, para un total de 2 millones de pesos. Eso es un decreto que empieza a regir y las personas van a disfrutar de este incremento ficticio a partir del 15 de enero. Una persona que hoy gana 50.000 o 100.000 pesos por encima del salario mínimo, ¿qué ocurrirá con esa persona desde el 1 de enero? ¿Se le tiene que respetar también el 23.8% o puede incluso no haber alza en el salario? Todo depende del pacto, del contrato laboral que usted tenga. Puede ganar, por ejemplo, un salario mínimo y medio o 2 salarios mínimos. El decreto está que si usted gana un salario mínimo, el incremento es del 23%. Por supuesto, sucede también con los del salario mínimo integral. A estas personas se les tiene que subir el 23%. 6 de la mañana, 25 minutos. Lo que han dicho los expertos en asuntos laborales es que, como lo señala Fernando Quijano, en los casos de los trabajadores que están hoy por encima del mínimo y hoy por encima de los 2 millones, la primera referencia está dada por el contrato laboral, por el acuerdo laboral, si tiene o no
unos incrementos establecidos en ese acuerdo. Si tiene o no un pacto en la empresa. Si no lo tiene, los incrementos podrían referirse al monto de la inflación, pero no hay obligatoriedad. A la pregunta directa de Azuri, a quienes están por encima de 2 millones les van a subir 23% el sueldo, la respuesta es no. Y menos quienes tienen los ingresos más altos en las empresas. Esto no quiere decir que una empresa tenga que subir 23% todos sus salarios. Quiere decir que tiene obligatoriamente que subir 23% para llegar por lo menos a 2 millones, incluido el subsidio de transporte, el salario de los ingresos, el salario de los trabajadores que están por debajo de ese monto. Por eso se refiere en primera instancia al salario mínimo vital. El problema, don Juan, es que todas las personas tienen que revisar su contrato laboral. Es decir, si el incremento dice cada año se incrementará IPC, que es lo normal, o sea, la inflación, ese salario mínimo tiene que subir mínimo la inflación de todo el año. Correcto. Causado, que puede ser 5%, claro, pero por eso la salario mínimo integral, el salario mínimo solamente es para los que ganan el mínimo. Ahora, la pregunta a Suri, profe, es también, si en este momento hay alguien que estaba por encima del mínimo viejo, pero por debajo del mínimo nuevo, alguien que estaba por debajo de los 2 millones, ¿le tienen que incrementar por lo menos a los 2 millones? La respuesta es sí. Nadie puede quedar por debajo de los 2 millones. Ahora, el problema es que esta cifra del 23% se va a volver en un comodín de negociación con los trabajadores. Mire, sucede esto en un caso, Azuri, hay personas profesionales que han pactado un salario mínimo integral. Ganaban 18 millones. Por alguna circunstancia les pagaban 20. Ahora el salario mínimo integral es 22. Quiere decir, si a esas personas se les incrementa por esos 20 que ganaban. El problema es que ahora bájelo al salario mínimo. Es que muchas personas, los de pactos colectivos, los que han hecho negociaciones a 2 años, esas personas por lo general ganan más del salario mínimo. Ganaban 1.900.000. Ese 1.900.000 es el que se le tiene que incrementar el 23%, a no ser de que la empresa rehaga ese convenio y diga, no, vamos a trabajar con otra cifra porque usted ya ganaba más de esa cifra. Va a ser todo un gran problema de renegociación de salarios mínimos, particularmente con las empresas que tienen sindicatos, que tienen pactos colectivos, porque realmente muchas de las grandes empresas colombianas no pagan el mínimo, ganan un poco más del mínimo. Los que, hay que decirlo, además, qué bien por ellos, porque van a tener un incremento enorme, son los que estaban en salario mínimo integral, que no son personas de mínimos ingresos, sino, como usted lo decía, personas que estaban en el orden de 18 millones de pesos, que van a tener un nuevo salario, el mínimo integral, por encima de 20 millones de pesos. Ellos, diríamos, se sacaron una lotería con este incremento, 23%. Se van a disparar, 23%. Don Juan, se van a disparar las consultas laborales, se van a disparar, digamos, las citas, las reuniones, los 5 minuticos con los jefes de recursos humanos, pero recordemos que hay empresas, la inmensa mayoría de las empresas en Colombia, las grandes empresas, pagaban y están pagando un poquito más de un salario mínimo, es decir, el salario mínimo estaba en cerca de 1,5 millones, pagaban 1.600.000, 1.700.000. En estos casos, ya, digamos, el base de reajuste es lo que ganaban.